paseo por los cimientos firmes de la Biblia. Hoy es un poquito complejo para mí, sobre todo porque me quedan 40 minutos. Y es aún más complejo porque tengo que pasar de la entrada a la tierra prometida a la monarquía. Allá hay un gran espacio que voy a intentar resumir con ustedes. Sobre todo porque, bueno, hoy de acuerdo al cronograma es monarquía de David, pero para mí es mucho más significativo poder explicar cómo pasaron de los jueces a la monarquía, porque legítimamente así fue. Así que voy entonces a tratar de ubicarles primero o repasar delante de ustedes cuál es porque eso es lo que debemos siempre tener en mente, cuál es el proyecto de Dios. Habíamos dicho allá en Éxodo, capítulo 19, no lo voy a repetir, eso lo vimos en la clase pasada. Habían dos grandes propósitos. El primer propósito es constituir una nación santa. Y el otro gran propósito es que los miembros de esa nación sean sacerdotes. Y ese carácter de santidad está muy correlativo a su justicia. Y ahí es donde me voy a detener un poquito. Solo un poquito. Vamos a Deuteronomios. Estén siempre en Deuteronomio porque voy a usar mucho Deuteronomio. Recuerda que Deuteronomio significa después de la ley. Es como una interpretación, le da significado a todos esos acontecimientos que estuvieron en torno a la redacción de la ley. Viene de deutero, después, nomio, que es ley en griego, después de la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 10. Vamos a leer los versos 17 y 19. Voy a estarme paseando muy rápidamente por Deuteronomios. Y ahí vamos a explorar un poco el carácter de la justicia de Dios, porque es el carácter de su santidad. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 al 19. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad, no acepta sobornos, se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en tierra de Egipto. Tienes que temer al Señor tu Dios. Bueno, estoy leyendo de ñapita. Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarte y aferrarte a Él. En pocas palabras le está diciendo que no es un Dios que se anda con parcialidades. En el Señor no hay discriminaciones. Precisamente a todos los seres humanos los trata con la misma dignidad. ¿Cuál es la dignidad del hombre para con Dios? Que es su imagen y su semejanza. Eso lo vimos en Génesis. Por lo tanto, no puede haber parcialidad por ninguno. Por supuesto, tampoco habla de soborno. Es muy difícil sobornar a Dios, ¿eh? ¿Y qué es sobornar? Cuando alguien más poderoso, con mucho billete, trata de comprar las autoridades para conseguir su favor. ¿A Dios se le puede hacer eso? Pues nanay, nanay. Por nada del mundo
Pero lo más característico de esta nación santa es que se ocupa de los más débiles. Sobre todo se ocupa de aquellos que no tienen familia, la niñez, el huérfano. Se ocupa de que dentro de ese pueblo haya una familia para él. Y se ocupa de las viudas, que en aquel entonces una mujer sin hombre era completamente débil, estaba completamente fuera de cualquier protección. Y es la nación toda la que se aglutina en torno a ella para protegerla. Ahí hablamos que aquí es el preámbulo de los derechos de la mujer. La mujer más débil, esa nación santa tiene que guardarla, tiene que cuidarla, al igual que el huérfano. Y otra gran característica que ahí sí deberían aprender mucho nuestros hermanos, algunos hermanos norteamericanos, sobre todo cuando quieren construir muros en vez de construir puentes, es que era una nación que se ocupaba del extranjero. El extranjero es otro que viene buscando un mejor territorio para él prosperar. Yo siempre me he preguntado cómo es eso de que debo perseguir al extranjero si él lo que viene es a trabajar, porque en su tierra no puede. Si en su tierra no puede conseguir los derechos que él por ley natural, por la dignidad que le da el Dios, de conseguir su manutención para poder mantener a su familia o para mantenerse a sí mismo, él tiene todo el mundo, porque todos los seres humanos son parte del mundo, para ejercer sus derechos laborales. Por supuesto que aquel que se ocupa del crimen y de asuntos delictivos debe ser desechado, evidentemente. Pero siempre me he preguntado que los derechos laborales son universales, son parte del derecho universal del hombre. Por lo tanto, todo el que viene a trabajar debe permitírsele trabajar. Y el Señor también los incluye dentro de su régimen de protección. Y les recuerda al pueblo de Israel cómo fueron tratados en Egipto por ser extranjeros. Les recuerda su esclavitud. Y en virtud de eso, como yo fui esclavo en tierra de extranjero, yo no puedo tratar al extranjero como un esclavo. Debo también guarecerlo. Debo ser solidario. Debo ser hospitalario. Hospitalidad, por cierto, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y precisamente esta calidad moral es la que tienen que tener los líderes del pueblo de Israel. Vamos a leer un momentico allá a Deuteronomios otra vez en el capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versos 14. Vamos a leer hasta el verso 18. Y aquí vemos la primera práctica de la descentralización. Eso lo podemos ver también en Éxodo 18, Éxodo 19. Moisés estaba realmente muy cargado de trabajo. Y uno de sus suegros, y parece que el Señor habló otra vez de él, le dijo: chico, no aglutines todo tu trabajo en torno a ti. Reparte funciones, reparte responsabilidades, delega responsabilidades. Y Moisés establece jueces, pero tampoco son jueces tomados de forma caprichosa. Se sujetan a un perfil. Y ese es el perfil que vemos en Deuteronomios, capítulo 1, a partir del verso 14 hasta el 18. Y ustedes respondieron: es una buena idea. La buena idea es la de nombrar jueces. Así que tomen a esos hombres
Primera característica, hombres sabios. Y la sabiduría en las Escrituras no es simplemente que tienen gran capacidad o gran conocimiento, que son muy inteligentes. Bueno, eso puede ser que lo incluya. Pero la sabiduría es que sepan afrontar situaciones difíciles, sepan afrontarla adecuadamente. Es decir, es un conocimiento aplicado. Hombres sabios y respetados, es decir, que tienen una trayectoria de vida a lo largo de su comunidad. Y que por esa trayectoria de vida, ellos son honrados por todos los que lo rodean. Por eso siempre digo, si tú quieres saber cómo es una persona, a ver qué opina primero sus hijos, qué opina primero su esposa. Y eso sí, no lo digas delante del púlpito, porque de repente ella se puede sentir, trae la parte y que te confiese como ese hombre. Igualmente, si yo quería saber cuando escogí a mi esposa cómo era ella, yo primero tenía que ver de dónde provenía la cosa. Tenía que ver primero, bueno, dónde provenía la mujer, ¿verdad? Una cosa, tienen razón. ¿De dónde provenía? Tienen razón, hermano, es peyorativo. ¿De dónde provenía esa doncella? Corrijo. Tenía que ver cuál era la mamá. Tenía que ver quién era el papá, tenía que ver cómo eran sus relaciones con sus hermanos. Después me fui a la iglesia. ¿Qué decía la iglesia de ella? ¿Qué hacía ella en la iglesia? Ahora, evidentemente que ella también hizo lo mismo conmigo. Ese examen también lo puso conmigo. Por eso, si usted quiere saber lo que es una persona, tiene que primero saber con quién interactúa. Y saber y percibir de alguna manera qué es lo que opinan esas personas. También la otra es saber cómo se desenvuelve en su trabajo. Yo me acuerdo de cómo se desenvolvía María como estudiante, porque yo me metía al aula con ella a recibir clase. Y como a mí me gustan mucho las ciencias sociales, también participaba en clase. Muchos profesores creían que yo era un alumno más. Pero me di cuenta que ella era respetada, profundamente respetada por todos esos contextos. Y eso es lo que buscan los jueces. Porque van a ser elegidos, y aquí va otra vez, son elegibles por la comunidad. Eso lo dice, así que tomen esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus, y los designe para que fueran jueces. Me tiene tenso la hora. Fueran jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos, y aquí va la descentralización, no eran jueces centralizados, sino profundamente descentralizados. Algunos estuvieran a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Aquí iban a comenzar por pequeños grupos y terminaban por grupos más grandes. Y lo más característico a partir del verso 16 es que muchas de las características que vamos a ver aquí es la que vamos a leer, es la que acabamos de leer acerca de la sabiduría de Dios. En aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones: ocúpense de oír todos los casos de sus hermanos israelitas. Primera condición de un líder: oír, y oír de manera activa. Oír con atención. Todos los casos, escuchar, es otro verbo sinónimo. Todos los casos de sus hermanos israelitas, y también, ahí está la inclusión otra vez, y también los de los extranjeros que viven entre ustedes, tienen la misma dignidad. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen. Y ahí va. E imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. Cuando ya se habla de imparcialidad, se está hablando de que no se tolera ningún tipo de discriminación social, tampoco se tolera discriminación étnica,
Y si debo suponer que si me debo ocupar de las viudas, había menos discriminación de género, ¿verdad? Eso me recuerda mucho a Gálatas 3:28, pero no lo vamos a leer aquí. Eso para que vean que la justicia de Dios permanece en aquella época, ahora y siempre. Porque su principal característica es la inmutabilidad, no cambia. Dios no cambia. Y por eso es que nos otorga su Santo Espíritu, para que nosotros tampoco estemos de aquí para allá. Por eso es que Santiago dice que los que no tienen fe son como las olas del mar. La inconsistencia, la inconstancia es un pecado. Y lo más hermoso lo podemos ver, no lo iba a leer, pero sí lo voy a leer. Deuteronomios 11, un ratico nada más, porque es muy significativo. Ya el Espíritu de Dios no únicamente está en Moisés, sino está dentro de esos jueces. Capítulo 11, versos 16 y 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: reúne delante de mí a 70 hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Ahí tenemos entonces la otra gran característica. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Me recuerda mucho cuando en Hechos escogieron a los diáconos. Fue precisamente por lo mismo, para descentralizar. Porque en el Antiguo Testamento y tanto en el Nuevo, esa nación es una nación corporal. Una nación que tiene un criterio de cuerpo, donde todos los miembros son importantes y todos tienen funciones. Ahora vamos a reflexionar un poco sobre cuál era entonces la tarea global del pueblo de Israel. Y sobre todo la tarea que él iba a liderizar estos jueces. Vamos a Deuteronomio capítulo 9, versos 1 al 6. Escuchad, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Vive en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo. Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. ¿Has escuchado que dice: ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón: el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No es así, no es porque seamos buena gente. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad. Es que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso solo por la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios
no te da esa buena tierra porque seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Bravo, ¿no? Es decir, que Él expulsa, con la función del pueblo de Israel es expulsar esas naciones para preservarlos a ellos de santidad. Lo hace por protección. Y es un Dios implacable, porque la paga del pecado es muerte. Y podemos leer ahora Deuteronomio capítulo 7 y vemos lo implacable que es Dios con la santidad. Capítulo 7, versos 1 al 11. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra, no estás a punto de entrar y que vas a poseer. Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ella, ni le tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es, oído al tambor, destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Sería bueno repetirlo en tercera persona. Somos un pueblo santo, porque te pertenecemos al Señor tu Dios. Me recuerda a María. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí tu voluntad. A ver si lo decimos todos al unísono. 1, 2 y 3. He aquí los siervos del Señor, hágase en mí tu voluntad. Otra vez, más fuerte. He aquí los siervos del Señor, hágase en mí tu voluntad, porque le pertenecemos al Señor. Nosotros no nos pertenecemos. Él es soberano absoluto sobre nuestra existencia. Y eso es lo que nos hace santos. Entonces, ¿cuáles eran las tareas del pueblo de Israel? Expulsar la perversidad de las naciones paganas y construir una nación santa, no para sentirse privilegiado, sino amparado por el poder de la gracia de Dios. Por eso el Señor dice en el verso 7, el Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa, ni que las otras naciones, pues tú eras el más pequeño de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Hermanos, aquí tenemos una primicia del concepto de la gracia. Nosotros no somos santos porque nos los merecemos. No somos santos porque hacemos pequeñas obras de santidad. Somos santos gracias a que Él nos ha escogido.
y que gracias a su Santo Espíritu vamos conduciéndonos hacia la santidad. Amén. Bueno, Israel sirvió al Señor mientras Josué y sus generaciones acompañaron al pueblo, pero lamentablemente la siguiente generación, acuérdense que no toda la tierra prometida, no todos entraron a la tierra prometida, entró una parte, la parte que no entró fue porque dudó, replicó, se quejó, se rebeló a los líderes del Señor y pusieron la última guinguita de la torta, pues hicieron una diosa con todas sus prendas. Por eso el Señor les perdonó, pero no entraron a la tierra prometida. Entró una generación, que es la generación de Josué y de Caleb. La generación de Josué y Caleb fue la que pudo ser un espía. ¿Recuerdan? La que entraron a la tierra prometida, pero ellos sí confiaron en las promesas del Señor. Esa generación fue la que puso en ejecución gran parte de esta invasión que permitió la conquista en gran parte de la tierra prometida. Pero lamentablemente, y ahí vamos a ir entonces a Jueces, capítulo 2, no lo voy a leer completo. Verso 6. Vamos a leerlo hasta el verso 11. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión de la tierra que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron, todo el tiempo que vivió Josué, y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en las zonas montañosas. Paso al 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que conocía al Señor, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho. Lo importante de recordar y lo importante de enseñar. Lo importante de repetir. Por eso que también leímos en Deuteronomio la predicación pasada, lo importante de enseñar a la nueva generación. Porque si no, la nueva generación se olvida. Y esa enseñanza se recibe en la casa. Martín aprendió a estudiar la Biblia en la casa. Usted no puede dejarle esa carga nada más al maestro de escuela dominical, o al pastor, o a los líderes. Esa carga es de cada uno de los padres. Por eso que cada uno de los padres tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para transmitirlo a la siguiente generación. Y también debemos preocuparnos para la siguiente generación de líderes dentro de la iglesia también transmita con fidelidad lo que el Señor ha enseñado. Porque si no, ocurre esto. Ocurre el olvido. Y si hay olvido de la palabra de Dios, no puede haber. Se crea una generación de sordos a la voz de Dios. Y vaya a ver lo que pasó después por crear una generación de sordos. La generación de sordos es una generación de desobediencia. Por eso cuando seguimos otra vez en el verso 11, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, abandonaron al Señor Dios, sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo. Voy a saltar al verso 6 porque voy rápido. Entonces el Señor levantó jueces otra vez para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Pero lamentablemente, hermanos, esos jueces también se corrompieron. Y ahí vamos a hacer un gran salto a 1 de Samuel, capítulo 8. Y lamentablemente uno de estos jueces que se corrompió
eran hijos de un gran líder muy carismático, el señor Samuel, muy predicador, excelente profeta. Todo el pueblo le seguía, porque cuando él hablaba, bueno, yo creo que hasta todo el mundo se caía. Tenía el Espíritu de Dios, pero lamentablemente como que no se ocupó de sus hijos. Mira lo que pasó con sus hijos. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia, algo muy común en nuestra Latinoamérica, es decir, corruption. Para decirlo en inglés, ¿verdad? Porque suena bonito. Corrupción, degeneración. Bueno, no voy a ser tan duro con Samuel porque no sabemos qué fue lo que hizo con sus hijos. Porque al final de cuentas, si él entregó lo que debió haber entregado, cada quien tiene la capacidad de decidir. Al final de cuentas, cada quien define lo que quiere ser conjuntamente con lo que el Señor le da. Pero aquí lamentablemente la antorcha no pasó. Y la próxima generación se corrompió otra vez. Y lamentablemente, y más aún, se corrompieron dentro del cuerpo de liderazgo. Dios nos libre que tengamos líderes con pecado. Porque de eso tenemos ya todo un cuento. Pero lamentablemente, ¿qué pasó después? El pueblo aparentemente tiene que verse corrompido todos los demás jueces. Y toda esa institucionalidad de jueces se vino abajo. Porque ¿qué fue lo que clamó el pueblo en el verso 4 y 5? Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Y mira, Samuel, ya eres anciano, chico, y tus hijos son como tú, no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, y así como lo tienen las demás naciones. Fíjense cuál era el punto de referencia. Las demás naciones donde había idolatría. Ya el punto de referencia no eran los jueces dirigidos por el Espíritu Santo. Ya el punto de referencia no era la historia del pueblo de Israel y todos los acontecimientos con los cuales el poder de Dios los había sacado de la esclavitud. Su punto de referencia, lamentablemente, era lo que veían. Y lo que veían era el conjunto de naciones entregada a la idolatría. Y lo otro más fácil es entregar toda mi responsabilidad en las manos de un solo hombre, el rey. Admitir un rey era negar la soberanía de Dios sobre el pueblo. Y es por eso la reacción de Samuel. La incapacidad y la irresponsabilidad del propio pueblo la deposita entonces, ante su irresponsabilidad, la deposita en manos del rey. Pero Dios les advierte. Dios les advierte que un rey puede ser que acepte sobornos y puede ser que acepte discriminaciones. Y eso sí lo vamos a leer en esa primera de Samuel, en el mismo capítulo 8, del 10 al 21. Y fíjense cuál es el contraste entre un ambiente de justicia que leímos en Deuteronomios y el ambiente de la monarquía. Porque en el verso de 8 dice, bueno, haz que te lo pidan, el mismo Señor le dice a Samuel, haz que te lo pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinarán sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, le dijo.
El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra, a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales, capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, es decir, probablemente serán esclavos, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes como esclavas y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él, para que esté siempre en buen olor. Les quitará a ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivos, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de sus granos y de sus cosechas. Les quitará a sus esclavos y sus esclavas les exigirá lo mejor. Es decir, para hacerlo un poquito ya breve, ellos ya no tendrán casi posesiones. Todas las posesiones estarán a merced del rey. Entonces Dios les advierte de la discriminación a sufrir por la presencia de un rey. Y por eso, en pocas palabras, al permitir la presencia de un rey con esta característica, ellos regresan a la esclavitud, regresan al pecado. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, da un perfil. Porque si Dios permite que sean los referentes de los reyes paganos, Dios da su perfil. Ok, le voy a permitir que ustedes tengan rey, pero debe seguir el siguiente perfil. Cosa que lamentablemente tampoco se cumplió, pero vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 17. Capítulo 17, vamos a leerlo del 14 al 20. No, vamos a leerlo, vamos a entrar inmediatamente al perfil, a partir del 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata, es decir, no debe haber codicia. Y oigan bien, cuando se sienta en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿De vez en cuando? No. Todos los días de su vida el rey deberá estar dedicado a meditar en la ley del Señor. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y lo que dice el 20, nada más y nada menos, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Voy a resumir. Entonces no construirá grandes establos, no tomará muchas esposas y no acumulará riquezas. Se dedicará al estudio de la palabra de Dios para desarrollar en él sabiduría y evitar el orgullo. Eso me recuerda a lo que dice Proverbio. ¿En qué consiste el temor a Dios? En simplemente evitar el mal y tener conciencia de que el Señor aborrece a los orgullosos. Y el poder, hermanos. Si usted quiere saber cómo es una persona, dele poder. Cuando tiene poder, ahí se le agranda ese ego hasta la más. Es algo muy parecido a lo que ocurre con los artistas, ¿no? Cuando están en ese escenario y se creen unos reyes, deseosos de que todo el mundo lo alabe.
Y ese es el gran peligro del poder. Bueno, lamentablemente, y ya debo ir terminando, casi todos los reyes en el pueblo de Israel estuvieron muy lejos de ese perfil. Probablemente el más cercano fue David. ¿Y por qué fue él el más cercano? David tuvo la vocación de confesar sus errores. Tuvo la vocación de arrepentirse y tuvo la confesión de rectificar. O sea, entre todos los reyes, probablemente hubo otros, era capaz de que Dios le hiciera rendir cuentas. Es decir, permitía que Dios le auditara su vida para que entonces pudiera rectificar. Y por eso es que tuvo el privilegio que de esa descendencia naciera el Mesías. Vamos a leer rapidito, 2 de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, versos 12 al 16. Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor, como le retiré de Saúl a quien quite de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Yo voy a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la monarquía. Y ya tratando de contextualizar esto. En verdad Venezuela, y es donde debemos estar muy atentos a no caer en ese pecado. Venezuela se cautiva por un liderazgo muy monárquico. Es muy característico que solamente en el siglo XX, solo 40 años fueron precedidos solamente por civiles. Y dentro de esos 40 años que van desde 1958 hasta 1998, solo a partir de 1990 es que se comenzaron a elegir alcaldes y gobernadores. Es decir, tenemos una cultura que cree mucho en la centralización y en la entronización de un solo líder. Hasta eso se ve en nuestros vocabularios. Aquí falta un hombre. Aquí falta que se levante un hombre, un líder. No creemos en el trabajo en equipo. Y el Señor nos llama a crear equipos. ¿Cuál es la vocación del Señor? El Señor nos dice, someteos unos a otros. Venezuela necesita de un cuerpo de sacerdotes. Y de sacerdotes y profetas consagrados a Dios. Y con la vocación, y ahora sí voy a terminar, con la vocación de fe. Y acuérdense que la fe es la convicción, a ver, díganmelo ustedes. La certeza de lo que se espera. Y es la certeza de lo que se espera. Es decir, no admito que haya incertidumbres. Mi única certidumbre es obedecer al Señor. Ojalá haya en nosotros la vocación de fe que se pronuncia en Hebreos, y eso sí, ya vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11, versos 32 al 40. Por cierto, en ese conjunto de lista, o en esa lista, no hay ni un rey, solamente David.
Hebreos capítulo 11, versos 32 al 40. ¿Cuánto más le tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe. Acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios le había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. Otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros los mataron a espadas. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que permite que ella entronice en nosotros. Permite que nuestros oídos sean hoy cada vez más prestos a escuchar tu voz. Desafíanos también a entregarla a las próximas generaciones y ayúdanos a nosotros a ser modelos para ellos de obediencia a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.